Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a Revolución de las Conciencias, iniciando ya con todo este año y bueno, en un mes donde conmemoramos o festejamos, no sé, muchas cosas, como el Día del Amor y la Amistad, que es uno de los días pues más comerciales que tenemos, aparte del Día de las Madres y el del Padre y etcétera, etcétera. Pero el día de hoy estoy muy contenta de recibir en este espacio a una compañera de lucha y una compañera pues también que ha sido inspiración en muchos momentos de mi vida y el de muchas compañeras, muchas mujeres en el estado de Michoacán. Ella es Fati, defensora de los derechos de las mujeres, y el día de hoy pues la tenemos en este espacio para hablar de un tema que muy pocas veces se ha hablado desde no solamente el aspecto científico, médico o psicológico, que es en el caso que atiende Fati, sino también desde el ámbito social y el ámbito de una persona que vive o que ha vivido pues ciertas situaciones que tienen que ver con la salud mental y que es muy importante empezar a hablarlo en nuestra casa, cómo poder decir las cosas sin que lastimemos a la persona que vive la depresión, cómo no minimizarla, cómo no despreciarla, porque muchas veces como no tenemos las herramientas de conocimiento ni tampoco las herramientas emocionales para poder comprender este fenómeno que tiene, bueno, pues toda la vida, ¿no? El tema de la depresión y el tema de la falta de la salud mental nos está cobrando la factura muy cara y desde edades muy pequeñas. Fati, muchísimas gracias por acompañarme en este programa, en este espacio que es de reflexión, es un espacio donde se invita a la ciudadanía a poder tener información correcta, verídica y veraz de ciertos temas como es el que vamos a tocar el día de hoy y cómo la salud mental nos está cobrando unas facturas impresionantes, Fati. Estamos a días de que pasó el 14 de febrero y es uno de los días que bueno, pues este tema abruma, porque hay personas que están en la soledad interior, pero pretenden estar bien hacia afuera, o sea, sonreír o tener relaciones con alguna persona que tratan de que les llenen ese huequito, ¿no? Que falta o esas sensaciones que le permiten sentirse vivo cuando en realidad, o viva, ¿no? Y cuando en realidad pues es hacia adentro. ¿O estoy equivocada? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio, por el foro para ponernos en diálogo, ¿no? Desde la sintiencia, desde estos procesos que aparentemente son tan íntimos, pero que se tejen desde lo público. No sé, escucho mucho de lo que me compartes, desde lo que se pretende poner sobre la mesa hoy. Y hay como distintas aristas que me gustaría ir matizando, ¿no? Primero, creo que es importante siempre, o en la medida de lo posible, o en mi caso, pues poder ir politizando también las narrativas de sanación, ¿no? Poder politizar las formas vinculares, poder politizar la manera en la que nos vamos relacionando no solo con la otra o el otro, sino con los contextos más amplios. Y desde allí como ir escalando para poder hacer análisis más particulares que nos permitan precisamente accesibilizar mecanismos y recursos para el sostenimiento psíquico, ¿no? De un contexto. ¿Cómo es este sostenimiento psíquico? Porque seguramente hay personas que nos están escuchando que no tienen esta formación psicológica, ¿no? O desde la psicología más bien que tú tienes, que es tu profesión, y que a lo mejor se quedan así como que, ay, ¿qué es eso? Bueno, primero, es que es como mucho, ¿no? Pero en términos como muy, muy concretos o muy prácticos, podríamos entender el soporte mental como todas estas estructuras cotidianas de nuestra historia de vida, de nuestras formas de relacionarnos con el resto, nuestras formas de apalabrar las cosas, las formas en las que aprendemos a sentir,
cómo todas estas estructuras le dan soporte a nuestras acciones cotidianas y van construyendo nuestro bienestar diario. Desde allí, porque justo, ¿no? A mí sí me interesa darle luz o dar foro a cosas que contextualmente están sucediendo, específicamente en temas de mujeres, ¿no? Porque soy mujer, porque soy acompañante psicoemocional de otras mujeres, exclusivamente de mujeres, de niñas, adolescentes y mujeres, y porque hay un coste social específico al ser mujer en nuestro contexto y no tener acceso a la salud mental. Ese tema, fíjate que a mí me interesa mucho, Fati, porque las mujeres atravesamos depresiones desde muy pequeñas que no lo sabemos, que no nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo es una depresión. Por ejemplo, pensando en estas niñas que vivieron violencia o violencias físicas en casa, que son todos los contextos, ¿no? Mujeres que desde muy pequeñas aprendieron a ser catalogadas de bonitas, feas, agradables, desagradables, altas, no altas, chaparras, gorditas, o sea, todos estos adjetivos descalificativos que nos ponen nos generan esta depresión tremenda, estas cargas, ¿no? sociales que vulneran también el desarrollo emocional, psicológico, mental de una mujer, que el día de mañana puede ser mamá o no serlo, pero en su día a día, en su cotidianidad está generando violencia, porque así la vivió y así la entendió, ¿no? Y eso que tú nos comentas, de cómo darnos cuenta de esos pequeños destellos, ¿no? De esas grandes pautas donde nos indica que hay una depresión y que cómo lo vemos. Fíjate, ahorita de lo que compartes, venía yo pensando esta mañana, a ver cómo abordar ciertos asuntos que tienen impactos más generales en la salud pública, ¿no? Y pensaba particularmente en el tema de la estigmatización. Ahorita dijiste toda una serie de etiquetas que las mujeres recibimos desde que nacimos mujeres, ¿no? Por un lado, tenemos como este estímulo social constante desde muy pequeñas, en donde la apertura para la expresión emocional pareciera que está allí, ¿no? Manifiesta. Tú como mujer tienes la venia de sentir ciertas cosas de manera pública o privada y eres reconocida por sentir de ciertas maneras. Pero ese reconocimiento no es pleno, no es de hecho es muy, muy, muy restrictivo. Para empezar, pues si la niña tiene la posibilidad, por ejemplo, de llorar, ¿no? La niña tiene la posibilidad de reírse, tiene la posibilidad de ser dulce y tierna y expresar sus afectos. Esa es una licencia social. Pero cuando esta niña quiere enojarse, empieza a recibir una sanción. Cuando esta niña quiere poner un límite, recibe una sanción. Cuando esta niña hace cualquier tipo de ejercicio de poder, empieza a recibir sanciones, ¿no? Si eso lo vamos mezclando además con contextos específicos de violencia, como situemos a una niña en el estado de Michoacán, que es uno de los territorios más peligrosos a nivel mundial o de percepción de la inseguridad pues más elevados, ¿no? Entonces vamos a tener niñas que además de tener como una estructura sensible contextual que permite el sentir ciertas cosas, van a ser o son niñas también muy expuestas a muchísimas formas de violencia. Violencia física, violencia verbal, violencia de todos los tipos. Si ampliamos un poquito más el zoom, además están muy expuestas a violencia criminal más grave, ¿no? Están allí como todo el tiempo bajo la lupa del crimen organizado para la trata, la pedofilia, un montón de cosas. En toda esa situación, además, tenemos un contexto educativo que no forma para la libertad, que no forma para la autonomía. Tenemos un contexto institucional que no acompaña y que no preserva derechos. Tenemos contextos familiares que muchas veces se gestaron desde la obligatoriedad moral o jurídica,
pero hay muchísimas restricciones que van constriyendo las subjetividades humanas, en este caso de las mujeres. En todo eso surge la maternidad, ¿no? El rol de la mujer como madre en estas instituciones familiares y en estas instituciones sociales más amplias. ¿Qué tipo de maternidades podemos esperar cuando el contexto es tan precario, ¿no? Uh-huh. Y allí empieza otra narrativa adicional de estigmatizaciones, porque la exigencia de la crianza contra todo este contexto precario recae sobre las espaldas de la madre. Ojo, no estoy diciendo ni voy a decir jamás que todas las mujeres deben, pueden o necesitan ser madres. Y efectivamente creo que sí hay personas que no deberíamos tener el ejercicio de la parentalidad porque se necesitan ciertas sensibilidades y ciertas posibilidades, sensibles para el acompañamiento de las crianzas, de las niñeces. Uh-huh. Es un trabajo muy complejo que en nuestro contexto todavía no tiene las herramientas para realizar de manera plena, porque además es un ejercicio que en la actualidad todavía es muy solitario. Y las parentalidades en soledad son caóticas y son dolorosas, ¿no? O sea, a lo que voy es que cuando se nace y se crece con estigmas, claramente va a haber un deterioro sistemático de la subjetividad y de la identidad propia. Eso efectivamente, creo yo, no va a ir tronando, va a ir generando fisuras en la integralidad mental de una persona, la que sea. En este caso, pues las mujeres que vivimos sistemáticamente un montón de violencias, pues estas fisuras van a ser cada vez más fuertes y más difíciles de sostener o de afianzar nuevamente. Si a eso le sumamos estos roles sociales como el de la maternidad o el de los cuidados o el servicio, se precariza todavía más, ¿no? Y estas cosas, lejos de tener, al menos en la actualidad, una ruta, no una ruta de escape, sino una ruta reivindicatoria que permita la reeducación, sin eso, lejos de eso, tenemos esta narrativa social de exigencia, ¿no? Es que, no sé, pienso mucho en algunos casos de feminicidio, donde, y muchas veces sucede, ¿no? Con crímenes graves, que lejos de ver a la persona que está ejecutando un delito, se voltea hacia la madre. Es que esta madre no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Esta madre, qué mala madre es. Entonces, pues obvio y evidentemente hay cosas muy cuestionables en las maternidades, claro que las hay, pero no hay responsabilidades únicas. Y lejos de generarse una responsabilización específica y directa hacia quien comete ciertos actos, pues las mujeres terminamos siendo chivos expiatorios de una y otra forma, ¿no? En el caso de los feminicidios, pues terminamos siendo grandes chivos expiatorios de los sistemas de justicia. En el caso de de los índices de adicciones, y qué sé yo, o sea, vamos jugando este rol de purificación o de limpieza de aquello que el contexto no termina de hacerse responsable. Fíjate que ahorita que estás mencionando justo esta parte donde las mamás de estos agresores terminan siendo las responsables únicas de la crianza de esos perpetradores, me hiciste recordar cuando se analiza, por ejemplo, en algunos programas de análisis forense, ¿no? Por ejemplo, este asesino en serie de Ecatepec, uh-huh. Mencionaban que el momento en el que ellos escuchan que el feminicida y además caníbal, ¿no? Empezó a tener esos pensamientos de generar estas violencias hacia las mujeres, fue derivado de que su mamá era una trabajadora sexual y que ahí empezó su problema. Pero, o sea, su mamá en su momento, con toda la precariedad con la que vivió, porque era madre autónoma también, porque también fue una madre violentada, porque también es importantísimo analizar la vida de esa mujer, no creó a un pederasta y nomás, a un psicópata. O sea, su psicopatía no tuvo que ver, ni tampoco sus canibalismos, ni tampoco sus
vamos a ponerlo en un tema como más entendible. Todo aquello que a él le permitía estar bien generando estas agresiones, no los generó la madre de manera automática, pues, ¿no? O sea, no fue como de, a ver, hijo, ahora agarra un cuchillo y vas a probar la carne y eso es lo que hay, ¿no? O sea, me estás llevando a la reflexión, Fati, con esto que tú comentas, que siempre se trata de justificar las acciones de los agresores en consecuencia a lo que la madre hizo o no hizo. Y eso está terrible, o sea, está cañón porque al final de cuentas las figuras de las madres, ¿no? Pero no del padre ausente, no del padre abandónico, no del padre alcohólico, no del padre que tuvo muchas relaciones aparte de su relación legal, porque así es, ¿no? O sea, si estás casado o estás en pareja, ahí hay una relación legal. Entonces, no se voltea a ver las ausencias de esos padres, ¿no? Se voltea a ver el comportamiento de lo que la mamá pudo, con lo que pudo hacer, con lo que tenía para hacer, con lo que pudo generar económicamente para darle a ese agresor. Y más todavía, Dani, porque no solamente es ver a la mamá y eximir al padre, sino eximir instituciones, eximir sistemas de justicia, eximir la educación, educación, sistemas de salud, o sea, es bien fuerte. No me parece casual, ¿no? El deterioro de la salud mental de las mujeres en nuestro contexto. Recién veía las cifras. En promedio somos, las personas que nos dedicamos a la escucha en nuestro país somos 80% mujeres y quienes usan el servicio el 70% son mujeres, ¿no? Y el malestar emocional o psíquico del estado de ánimo más recurrente es la ansiedad y la depresión. Y es ay, no sé, me genera como mucho enojo, la verdad me enfurece un montón. Porque además, contextualmente, estas etiquetas también pues son estigmas, ¿no? Y son estigmas que se estampan en personas con nombres y apellidos, cuando estos malestares tienen un origen contextual, pues, ¿no? Es decir, ok, tu mamá eres una porquería, tu mujer eres una porquería, lo estás haciendo fatal y además tienes depresión, pues a ver cómo lo resuelves, ¿no? Entonces es dejar en personas únicas la responsabilidad social de restaurar un contexto que es inviable restaurar. O sea, es como una suerte de condena al malestar, pues. Su frase célebre, ¿no? De todas las personas en la política, restaurar el tejido social. Lo cual, pues, es una falacia ya de entrada porque, pues, no hay un tejido, no hay una red social, hay diferencias de clases, en el sentido como lo manejan siempre en una política capitalista, ¿no? Este tema de los extractos sociales, que además pues nos siguen condenando a las mujeres, que somos mujeres trabajadoras, que somos madres autónomas, que somos mujeres en ausencia del varón. ¿Por qué? Porque se fue ya sea de migrante o ya sea que abandona esta familia y no hace lo que legalmente le toca hacer, ¿no? Y justamente esta falta y esta carencia institucional que se repite, pero además, fíjate qué interesante cómo nos estás dando la pauta de comprender cómo este tejido social nunca va a ser. O sea, su meta siempre ha sido restaurar un tejido que nunca ha existido y siempre vamos a echarle la culpa a la sociedad y no a lo que a mí me toca como institución hacer, ¿no? Y qué interesante esto que también comentas porque me evoca a mí el pensamiento de cuando, pues, en los años 20, en los años 30, que se empezaba ya a estudiar un poco más el tema de los cambios de humor de las mujeres, ¿no? Y que al día de hoy persiste esta idea desde Freud que las mujeres somos neuróticas porque sí, porque somos, no tenemos relaciones sexuales
de manera cotidiana como ellos piensan que debemos de tenerlas para que se nos quite el dolor de cabeza, ¿no? Cuando en realidad las situaciones son diferentes. O sea, pues ¿qué mujer va a poder estar bien el día al día si vive violencia física, emocional, si los gritos, si los señalamientos de que no supe hacer el huevo como lo hacía la suegra, ¿no? Si se me quemó el agua, porque mientras estoy poniendo el agua, estoy atendiendo 1000 cosas más, o sea, no hay una mujer que resista a todas estas situaciones y que aún así pretendan ellos, como en los años 50, ¿no? Que nos sacaron un manual de cómo tenemos que ser una muy buena mujer y que al día de hoy ese manual de Carreño nos sigue costando la vida a las mujeres, porque las mujeres que tienden a tener una depresión terminan y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Fati, en el modelo de protocolo de actuación a las muertes violentas de las mujeres, dice que los estados tienen la obligación de investigar esos como feminicidios. ¿Por qué? Porque justo las mujeres que terminan declarando su vida al olvido en ese aspecto del tiene que ver con todas las cargas de violencias que vivieron y que las instituciones, justo lo que tú decías, pues nunca vieron. Jueces negando órdenes de protección, negando las medidas cautelares que son tan importantes y tan vitales. Por ejemplo, los municipios, que sabemos cuáles son los que no están acatando, por ejemplo, el tema de las alertas de género, o que a lo mejor no lo tienen, pero que tampoco acatan órdenes de protección como se debe de hacer, y bueno, eso va aumentando también en la vida social, ¿no? En ese permeo de violencia que se vive. Y también, Deni, no sé, sí me gusta como agarrar con pincitas las cosas, porque luego pareciera que estamos arrojando todo un discurso victimista, ¿no? De como pobrecitas de nosotros las mujeres, y no es así. Creo que es importante como dejar claro sobre la mesa la postura reivindicatoria de si le estamos haciendo la chamba al Estado, pues, ¿no? Sí estamos haciéndole la chamba al contexto, no es un, pobre de mí, me están acusando, o sea, sí, pero lo estoy haciendo, porque sobre nosotras recae constantemente esa responsabilidad. Y me gustó esto que dices, ¿no? De no se está reconstruyendo un tejido social, porque efectivamente yo también considero que todavía no logramos estructurarlo, pero sí confío o le apuesto precisamente a la construcción de tejidos sociales pues más horizontalizados. Hay estructuras desde las que creo yo pues es mucho más complicado hacerlo, o de las que me distancio al menos ideológica y políticamente más, pero si algo he podido testimoniar pues desde los feminismos también es que pues esa horizontalidad y ese diálogo es posible, ¿no? Y ese sostenerse en red es posible. Hace rato te platicaba de cómo fue, ¿no? mi inicio en la escucha. A mí no me gusta nombrarme como psicóloga feminista, no me gusta reivindicarme desde allí, porque la psicología, desde donde yo me formé y desde estos escenarios, pues academicistas sí imponen una narrativa epistémica predominante que sujeta a otras y que tiene de fondo y de origen la adaptación al contexto, ¿no? No perdamos de vista pues que la psicología surge también en contextos de guerra y como herramienta del Estado. Entonces desde ahí también me gusta desplazarme un poco, no me gusta definirme desde allí, pero como acompañante psicoemocional, sino como yo, Fati, como yo, esta mujer con esta historia que también habito, con esta subjetividad que me atraviesa y no con una presunción de objetividad científica que es dificilísima de alcanzar, puedo prestar escucha y acompañar a la otra, ¿no? Y particularmente en el acompañamiento a sobrevivientes de violencia, porque también eso es importante, las mujeres no somos víctimas, ¿no? El nombrarnos sistemáticamente víctimas nos sujeta a un victimario y no somos objeto de violencia, somos sujetas que podemos hacer y decidir. Entonces, pues el ir acompañando nuestros procesos de sobrevivencia también permite irnos dando cuenta de qué maneras podemos contribuir para pues echarnos la mano, ¿no? Para irnos sosteniendo y de verdad tejer redes. Y en mi caso, por ejemplo, yo con
pues con la mayoría de las mujeres que he acompañado, con todas las mujeres que he acompañado, específicamente acompañamientos que tienen que ver con violencias machistas, tentativas de feminicidio, desaparición y estas cuestiones. Todos esos acompañamientos, en mi caso, han sido pues truequeados, ¿no? Porque algo que vulnera o precariza un montón a las mujeres sobrevivientes de violencia, pues es que en general viven violencia patrimonial y económica. Entonces, no pueden salir de las situaciones porque no hay mecanismos económicos que se los permitan. Uh-huh. Y hay también un menosprecio sistemático que genera que pues haya una internalización también de la minusvalía que les impide avanzar en sus procesos. Entonces, el trueque permite reactivar, ¿no? Mecanismos económicos, no solo monetarios, sino mecanismos de la economía relacional, de la economía dialógica, discursiva, epistémica, de un montón de cosas que les puede incentivar a agenciarse de sus vidas y salir de allí. A mí no me gusta ese asunto del empoderamiento femenino, no creo que suceda de esa forma. Creo que cada una pues va reconstruyéndose y en esa reconstrucción individual puede una tejerse socialmente, porque ya tienes un hilo claro que te constituye y que puede hacer madeja con las otras alrededor. Y en ese trayecto me ha tocado ver, ¿no? Morras, eso es muy bonito y me siento muy bello como estas mujeres, te decía, recuerdo mucho una chica que tejía, ella hacía servilletas de punto de cruz. Entonces la manera en la escucha ahí era, yo Fati, yo no ocupaba servilletas, ¿no? Pero otra morra que escuchaba necesitaba eso en su casa para un regalo que sea, entonces fulanita, mira, ella ocupa, entonces ir activando las redes económicas entre ellas, o perenganita da masajes y sutanita está bien estresada y ella se lo puede pagar, pues que se junten e ir desde allí, ¿no? Fortaleciéndose y espejeándose también. Uh-huh. Y construir desde allí posibilita otras narrativas de sanación, porque no es solamente, yo no creo que la depresión se vaya a sanar, pues, ¿no? Se sanan las prácticas cotidianas, se sanan los hábitos, se sanan las historias de vida, no los síntomas, pues. Los síntomas se van suavizando, se controlan, uh-huh. se erradican, pero no es lo que se sana el síntoma, lo que se tiene que sanar es eso que enferma, eso que duele, eso que no nos permite seguir. Y lo que no nos permite seguir es la soledad, es el sabernos sin soporte, el saber que nadie está allí para respaldarnos. Y cuando vamos viendo que efectivamente hay muchas manos allí dispuestas, eso permite un montón de cosas. Y yo lo vivo y lo sostengo, ¿no? Yo sé que la mayoría de mis procesos formativos, por ejemplo, han sido cubiertos por otras morras. Son pocas las cosas que yo he tenido que pagar. Pocas, porque es como, tú te vienes y chambas acá un rato y vas, ¿no? Te metes a tal cosa y te lo pagamos. También de pronto es como no lo podemos pagar, lo paga una y está en nombre de una, pero lo popularizamos para poder tener la formación, porque también eso es complicado. Y lo dejo allí. Porque eso está genial. Es que está muy fuerte. Justo, ¿no? Si hablamos de accesos para las mujeres, el acceso a la educación es bien difícil. El acceso a trabajos seguros es bien difícil. O sea, pagarte formación especializada es costosísimo, es inaccesible, es súper inaccesible. Y somos mujeres, o sea, es como... tenemos unas responsabilidades pues bien grandes en las manos que asumimos, que tomamos, que integramos, pero pues hay que devolver la responsabilidad donde toca, pues, ¿no? Ese es justo el meollo de la revolución de la conciencia, ¿no? O sea, esta parte donde si podemos arropar a una, todas vamos a crecer. Si podemos acompañar a una, uh-huh. todas nos vamos a acompañar. Si podemos fortalecer a una, todas nos vamos a fortalecer. Y eso lo tenemos que entender en un trabajo, no solamente de acompañamiento, uh-huh. de ir caminando juntas, sino también en esta reconstrucción de ese tejido social que estamos generando. Desafortunadamente, y lo sostengo, o sea, el tejido social no existe. Eso es una idea que nos han vendido para que podamos seguir creyendo en un sistema, pero
pero nos toca como sociedad hacer eso que se pensó o que se diseñó en una política pública inalcanzable, porque mientras una colonia no tenga agua potable y otras sí, que son las que tienen menos precariedad, entonces no hay tejido social. Y eso lo tenemos que también trasladar en nuestra familia. Mientras una de nuestras familiares, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestro padre, nuestra madre, cualquiera de nosotros estemos mal, todo está mal. O sea, no, la depresión no es de una sola persona, la depresión es generada por muchas causas en un mismo espacio, ¿no? Y bajo las circunstancias que hicieron que se generara esa depresión. Y, híjole, Fati, nos falta mucho por hablar, el tiempo ya se nos acabó, ya me están haciendo ceñitas. Yo la verdad lamento mucho porque este tema nos da para mucho más. Tenemos que seguirlo hablando, tenemos que seguirlo platicando. Tenemos adolescencias con toma de decisiones desafortunadamente terribles, donde se están cortando, se están lastimando a través de la comida, a través de muchas otras acciones que no están chidas y que nos está costando mucho hablar de ello. Tenemos mamás, tenemos papás también que viven esta depresión y que pues están ahí, ¿no? Al borde de un puente, que ahora en los puentes de Moreo veo letreros que dicen, si ves este letrero es porque es tu señal. No es cierto. Las señales son mucho antes, y antes de llegar a ese puente debe de haber pues un proyecto, una política pública que permita que la gente pueda acercarse a estos espacios de atención de manera gratuita y que no le estén poniendo las trabas en un policía que no sabe ni qué onda, o una policía en un hospital que no sabe ni para dónde dirigir porque no tiene esa preparación, ¿no? Y también, perdona, paréntesis, garantizar que ese servicio de escucha sea un servicio de escucha sensible y libre de estigmas. Exacto. Porque sé que el tiempo es poco, pero también es cierto que la revictimización en los espacios de escucha existe. Y existe más de lo que debería. No debería existir, ¿no? No debería suceder, pero existe, y eso también genera que el acceso a la salud pues no suceda. Entonces creo que ahí sí hay como muchas deudas todavía, mucho por hacer, mucho por verificar y mucho por sostener colectivamente. Pues a ustedes agradecerles su tiempo para escuchar este podcast. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Y si nos pueden dejar algún comentario, algún tema que ustedes quieran que abordemos en este espacio, bienvenido, bienvenida. Todas los mensajes que ustedes ahí nos quieran dejar. Fati, muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco de verdad con todo mi corazón que estés en este espacio hablándonos de algo tan importante y tan vital, porque hay muchas personas, y yo lo puedo, me quiero atrever a decir que sí es así, que requerían escucharte y saber que, bueno, pues no están solas, que no es un tema de locura, no es un tema de que estemos dementes, no es un tema de que estemos mal, ¿no? Estemos locas, como luego nos dicen. Es un tema de salud mental. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Deni. Cuando quieras, hablamos más. Sí, bienvenida siempre. Gracias. Muchas gracias a mis compañeros ahí en cabinas por hacer posible este programa y a ustedes por acompañarnos.